Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy nos anima, nos fortalece y nos ayuda para que podamos vivir según la gracia del Señor. Este día venían de Yara, hoy de a través del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12, luego del 17 al 20. Se dijeron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de ser hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da rabia. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Queridos amigos, y así continúa este libro de la sabiduría. Y por ahí el que está en el camino del Señor, pidiendo un ángel, el entero de este auto, porque lo llevo por hacer las cosas y honesto mía, de por y vea, te mismo iba de verla honesto enseguida, oye, boqueta, porque pea, diga tu mo haya lleva o de el maletín a la corona, diga tu mo haya lleva o ya po peñan de y potá peñan de yepo de haya, de será en derivale a ella llegante a muita otro, pe y monda cuá, pe o ya po cuá lleva. Y eso con nuestra realidad, queridos hermanos. Ya la ñaña embotado, se te hina, allá este apipa y cabaña, mañana de alguno. Y ciertamente es nuestra realidad, lastimosamente. Cuando dice la ñaña, nada veñan de yara con las ñañas. Nuestras acciones no les resulta muy incómodo. Nuestras acciones les resulta muy incómodo. Porque, oye, ellos beben. Entonces dice, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor. Y bueno, ya acá entonces la mancha a esa persona que nos dice la verdad. En vez que ya guapilla calculaña mañana ya es cierto con las ella. Se ya puse mondase corrupto, lo que sea, te coteaña, bueno, ya pobetita, pepau. Upea ya es. Y eso tiene que ser la sensibilidad, porque si somos cristianos, tenemos que dejarnos tocar por la palabra del Señor. Pidamos esta gracia hoy en este día tan especial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.